gracias por acompañarme en este acto en el que quiero trasladar nuevamente la visión que tengo de mi pueblo y las propuestas del Partido Socialista para hacer de Erandio, de nuestro municipio, un municipio mejor para todos los vecinos. En un pueblo como Erandio, con más de 2.000 personas en el paro, lo que supone una tasa de desempleo de casi el 18%, han de ser el empleo y la promoción económica las claves de cualquier programa electoral, y así lo es para el programa del Partido Socialista de Erandio. En este eje, las principales propuestas son la promoción de la actividad industrial en la zona de Playabarri y Sagoni, habilitando espacio y mejorando su viabilidad, y además crearemos el vivero de empresas en las antiguas escuelas de Asúa. Menos del 10% de nuestros afiliados a la Seguridad Social lo están en régimen de autónomos, pero tenemos a los jóvenes capaces, preparados y con ganas para generar riqueza a través de la creación de empresas. El Ayuntamiento Socialista les ayudará. Y, cómo no, el apoyo decidido al comercio y a la hostelería local, que suponen no solo creación de empleo, sino también hacen de Erandio un pueblo vivo. No cabe duda que el apoyo a sus asociaciones es clave para el desarrollo de este sector económico. Y, por último, hemos de apoyar planes de empleo local para ayudar a aquellas personas que más dificultades tienen para encontrar un empleo, especialmente los mayores de 55 años. Y en el marco de dichos planes crearemos las brigadas de actuación inmediata, con el fin de reparar desperfectos del mobiliario urbano, aceras, parques y mantener así nuestro pueblo en buen estado. Pero también debemos apostar de forma decidida por las políticas sociales. La crisis ha hecho aumentar la exclusión social y la pobreza, y hay muchas familias en nuestro municipio que están pasando tiempos duros y difíciles. Por ello es necesario aumentar las partidas de emergencia social y anticipar esas ayudas a lo largo de todo el año, porque las necesidades surgen cuando surgen y no cuando se abre el plazo de presentación de solicitudes. Y mantendremos el ratio adecuado de trabajadores sociales que puedan cubrir las necesidades de nuestro pueblo. Además, para los socialistas, las políticas sociales han de configurar el cuarto pilar del estado del bienestar, dando así respuesta a los cambios sociológicos que se están produciendo. Aumento en la esperanza de vida, mayor número de gente que vive sola, descenso en la natalidad, y ante todos esos retos se han de implementar proyectos innovadores, con financiación suficiente y estable, que miren al futuro para permitir que todos podamos tener una vida plena, saludable, segura y hasta divertida. Y por eso proponemos empezar ayudando a los vecinos y vecinas que viven solas y que son mayores a mejorar su seguridad a través de la instalación de detectores de incendios o con la ayuda para la realización de pequeñas reparaciones en el hogar. Y también con un apoyo valiente y decidido a las asociaciones de mayores que potencian el ocio y la sociabilización de nuestros mayores. También el apoyo a las EPAs como forma de fomento de la cultura y el desarrollo intelectual de los mayores que así lo deseen. Pero necesitamos un pueblo saludable y bonito, que tenga como objetivo no el ladrillo por el ladrillo, sino una apuesta decidida y valiente a favor del medio ambiente, creando espacios de esparcimiento, creando espacios verdes en aquellos lugares en los que hasta ahora solo hay ruinas y rescoldos de nuestro pasado industrial. Y empezaremos con dos proyectos que para los socialistas de Erandio son emblemáticos. La regeneración de la ría. Muchas veces hemos vivido a su espalda, pero como otros municipios de la margen izquierda están haciendo, debemos mirar a la ría a la cara. Debemos asociarnos con otros municipios para hacer un entorno agradable de paseo, de bicicleta, de esparcimiento, que una Guecho con Bilbao, pasando por Erandio. Y la regeneración del humedal de Astrabudúa, que hay que configurarlo como el nuevo pulmón verde de este barrio. La cultura no es solo un elemento cohesionador de la sociedad o una posibilidad más de ocio, sino que nos sirve como modo de reflexionar sobre nuestro entorno y formar el sentimiento crítico que la sociedad actual necesita. En este sentido, proponemos el arreglo del antiguo mercado de Alchaga para configurarlo como un centro cultural de creación artística, sobre todo para nuestros creadores, y que permita, junto con este Centro Cultural Josu Murueta, programar una oferta cultural suficiente, variada y que pueda satisfacer diversos gustos y necesidades.
En el ámbito cultural también impulsaremos y defenderemos la restauración de la Torre Martí Artu, ejemplo de nuestra historia medieval. Pero todos estos proyectos y todos los que forman nuestro programa electoral no pueden llevarse a cabo sin un profundo cambio en la forma de gobernar el Ayuntamiento de Erandio. Se ha de realizar un profundo cambio en la gestión, o más bien en la falta de gestión que ha llevado a cabo la Comisión de Gobierno del PNV. Ellos ponen en valor la deuda cero exclusivamente, pero los socialistas vamos más allá. El Ayuntamiento del PNV, con su alcalde a la cabeza, desconoce el rumbo del municipio, no sabe hacia dónde ir. Han tomado decisiones a golpe de problema puntual, sin gobernar para la mayoría y sin planificar los cambios que este municipio necesita. Por eso seguimos sin tener Plan General de Ordenación Urbana. Por eso somos el único pueblo de Vizcaya, junto con Barrica, que no tiene Plan General de Ordenación Urbana. Han tardado 3 legislaturas y en esta han empezado en el 2013, es decir, mediada la legislatura, y solo han hecho la primera o más bien la primerísima fase. Una vergüenza que Erandio no merece. Es importante saber a qué vamos a dedicar nuestro suelo, porque debemos pensar en el futuro y planificar, pero sobre todo porque la falta de Plan General de Ordenación Urbana es un obstáculo al desarrollo empresarial. Pero no solo es la falta de planificación lo que ha caracterizado la gestión Gelchale. El 90% del presupuesto del 2015 se destina a gasto corriente, lo que permite que solo el 5% se destine a inversión. ¿Qué futuro tiene entonces Erandio? Con el PNV, ninguno. Debemos disminuir el gasto corriente y los socialistas nos comprometemos a hacerlo hasta alcanzar un máximo del 75%. Y lo haremos revisando todos los contratos municipales y eliminando todos los gastos superfluos, sobre todo en publicidad gubernamental, que, como bien sabemos todos los erandiotarras, es algo que gusta mucho a este ayuntamiento. Y además de un cambio en gestión, el Partido Socialista quiere un nuevo cambio de gobernanza. Queremos un ayuntamiento de Erandio transparente, abierto, participativo y cercano. Por eso crearemos el portal de transparencia en el que cualquier ciudadano pueda conocer en qué se gasta el dinero el ayuntamiento, qué proyectos tiene y cuánto cuestan, qué obras se han realizado o se están realizando, cuánto cuestan y qué incidencias ha habido en ellas, incluyendo los cambios de presupuesto. Y los plenos del ayuntamiento han de tener que ser vistos por todos en cualquier momento. Por eso los grabaremos y los colgaremos en la red. Porque cualquiera puede poder ver y oír lo que dicen sus representantes, cómo lo dicen, qué defienden y cuál es la posición que tienen ante los problemas y las cuestiones que se suscitan. Tenemos que acercar un nuevo estilo al Ayuntamiento de Erandio, Gure estilo A, el estilo de los socialistas, un estilo de gobernanza que implique escuchar y sentir los problemas de la gente, un estilo que abra las puertas y las ventanas del Ayuntamiento de Erandio a todos los erandiotarras. No ofrecemos paraísos imposibles ni varitas mágicas. Ofrecemos trabajo y propuestas concretas sobre lo que creemos que son los 3 ejes fundamentales de nuestro programa: el empleo, las políticas sociales y un gobierno municipal distinto, abierto, transparente y cercano. He visto pasar Erandio por altos y por bajos. Recuerdo un Erandio en blanco y negro, lleno de contaminación. Luchando contra esa contaminación, mataron a Josu Murueta, donde estamos aquí, y a Antón Fernández. Y en estos 4 últimos años he vuelto a recordar ese Erandio. Algunos pensarán que es por la crisis. Los socialistas creemos que no es la crisis. Es un gobierno falto de ideas, es un gobierno falto de ambiciones y sin proyectos. Es un ayuntamiento del PNV sin alma. Por eso es necesario votar a los socialistas de Erandio, porque el pueblo ha estado parado y necesita volver a arrancar, con proyectos que den ilusión, con proyectos que den esperanza, con proyectos que hagan de Erandio un lugar bueno para vivir, un lugar bueno para trabajar, para disfrutar, para pasear, para llevar una vida saludable. Por eso el 24 de mayo vota el Partido Socialista de Euskadi para el Ayuntamiento de Erandio. Gracias.